Bendito es el sitio y la casa y el lugar y la ciudad y el corazón y la montaña y el refugio y la cueva y el valle y la tierra y el mar y la isla y la pradera donde se ha hecho mención de Dios y sea glorificado su alabanza, donde se ha hecho mención de Dios y sea glorificado su alabanza. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a nuestro espacio del viernes, nuestro postrecito, luego de la ñapa, que parece más bien un banquete, en vez de ñapa eso es un banquete. Hoy nuestro postre de la semana con nuestra reunión devocional, con una hermosa compañía y siempre el gusto de poder compartir estos espacios con todos y todas ustedes. Desde la ciudad de Barranquilla les saluda Andrés Ali Gómez. Y Judith Bautista Fajardo desde las montañas de Boyacá, Colombia. Qué bonito, qué bonito. El frío y el calor, los Sí. contrastes. Bueno, hoy nuevamente con guitarra, con música. Bueno, siempre, la música siempre ha estado a capela las últimas reuniones, pero hoy nuevamente con guitarra para armonizar la melodía que late nuestro corazón en estos espacios tan bonitos que se nos permiten en la semana. Hoy nuestra reunión devocional para no perder, no romper con la tradición que hemos venido estos últimos viernes desde Yom Kippur. Desde antes de Yom Kippur hemos venido con preguntas. Hoy nuestra pregunta guía va a ser precisamente, bueno, ¿quiénes son los profetas? La semana pasada hablamos, bueno, ¿quién es Dios? Hoy hablemos entonces de quiénes son los profetas y esta gente que dice hablar en nombre de Dios, si todavía están en la tierra o si ya eso es cosa del pasado. Bueno, para comenzar nuestra reunión devocional, como siempre, tenemos nuestra primera parte, que es el periodo de oración, y luego tenemos nuestra reflexión. Hoy nuestra hermanita mayor, Judith, nos va a estar acompañando con la oración. Bueno, muchas gracias y sí, quiero como partir de esta imagen que tú colocas, el postre. Eh, Uno podría pensar que el postre es lo menos importante, que es lo secundario, pero ¿cuántas veces anhelamos la llegada del postre? ¿Cuántas veces guardamos el pedacito de estómago porque queremos el postre?
El postre no es un añadido, los niños lo saben, el postre es parte fundamental del banquete, sin postre no es banquete. Entonces, quiero que abramos nuestro corazón como niños y niñas que esperan el postre, que cierra, que culmina, que enriquece, que le da sabor a este banquete. Dios, Padre, Madre, Vida, en todos tus nombres, abrimos nuestro corazón como niños y niñas, ansiosos, ansiosas, de ese sabor que esperamos en nuestra boca, en nuestro corazón, el sabor de tu nombre, el sabor de tu palabra, el sabor de tu sabiduría, el sabor de tu inspiración, que hoy podamos alimentarnos con la gracia de este compartir, con la gracia de tu Espírita Santa, que animadas, animados con esta pregunta de quiénes son los profetas, dónde están, cómo reconocerlos, podamos abrirnos a tu acción profética siempre viva, siempre permanente. Te lo pedimos, Padre, Madre, Vida, en todos tus nombres, aquí y ahora y en todo tiempo y lugar, en nuestro nombre y en todos los nombres de los seres vivos y sintientes que habitan nuestro planeta. Amén. Amén y amén. Bueno, este tema de los profetas, bien interesante. Recuerdo que una de las primeras conversaciones como estudiante de teología que tuve con mi papá fue, bueno, el canon está cerrado, el canon de la Biblia está cerrado, ya no se le puede añadir más libros porque ya no hay quien escriba. Sin embargo, algo que me fascina de la fe Bahá'í es el concepto de la revelación progresiva de Dios. En la fe Bahá'í no existe tal cosa como el fin de la profecía o el fin de los profetas. Los profetas inclusive son llamados manifestaciones de Dios. ¿Sí? Son espejos pulidos que reflejan la luz del sol de Dios. Y este concepto de la revelación progresiva me encanta, donde Dios va actualizando, me gusta este concepto de actualizar su mensaje para que sea siempre relevante al tiempo. De manera que Dios manda a Abraham en su tiempo, manda a Moisés en su tiempo para que sea relevante en aquel entonces. Y que en la medida que el ser humano va avanzando y la sociedad va revolucionándose y actualizándose, Dios entonces envía o levanta profetas para que instruyan y guíen espiritualmente a los seres humanos de ese tiempo particular. Entonces yo me suscribo mucho a esa tradición de Dios aún continúa hablando a través de profetas. Si uno se va a la Biblia, uno podría pensar, o bueno, dentro del contexto cristiano, si uno le pregunta a las personas qué es un profeta, se imagina una persona que escucha la voz de Dios audiblemente o Dios se le aparece en sueños y hace portentos y resucita a los muertos y hace que se dividan los mares cual Moisés y el mar rojo o como Josué con el Jordán. eh, o se imaginan a Elías haciendo llover fuego sobre los profetas de Baal, sí, o a Eliseo también resucitando a niños. Nos imaginamos todos estos portentos grandes. Y pocas personas van a pensar en un profeta como Jonás, que no hizo ningún portento, simplemente fue y llevó un mensaje. Pocas personas imaginarán a Juan el Bautista, que no hizo ningún portento, él simplemente llevaba un mensaje, pero sin duda es un profeta. Si ampliamos este foco fuera del cristianismo, nos encontramos, por ejemplo, al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
que no hizo milagros. Bueno, hizo algunos milagros según la tradición islámica, pero no es tan famoso por sus milagros como quizá Jesús sí lo es. El profeta Muhammad, y en el concepto del Islam, el milagro más grande del profeta Muhammad es que, siendo él un analfabeta, reveló el Corán. Ese es el mayor milagro según la teología islámica. Sin embargo, una característica del profeta Muhammad era que se levantó en su tiempo para llevar un mensaje contracultural. Contracultural. Tenemos, por ejemplo, también a Zoroastro, un profeta persa que se considera como el primer monoteísta. Dentro de su cultura, su mensaje era contracultural, porque él hablaba de un solo Dios, de Ahura Mazda, el Señor de la sabiduría. No hizo milagros, no están relatados sus milagros, pero sí su mensaje. Podemos pensar también en otros profetas, como el Bab o Bahá'u'lláh, que no hicieron milagros, pero sí su vida reflejó el peso que es muchas veces llevar el mensaje de Dios en una cultura corrupta. Bahá'u'lláh y el Bab, ambos en Persia, se levantaron a mencionar y a hacerles ver la corrupción del clero islámico en ese momento, el clero shia de su tiempo. Se levantaron contra ellos, que habían corrompido la religión que en un momento había sido dada o revelada, si queremos decir esa palabra. Y por eso tuvieron que, en el caso del Bab, muy joven, la mayoría de su ministerio encarcelado, y al final muere fusilado. Un saludo también a Noretis, que nos saluda. Qué bonito que nos encontremos aquí en este tren. Y me encanta tu pregunta. Y las profetisas, las profetas mujeres, ¿por qué no resuenan tanto? Me encanta. Muchas gracias por tu pregunta. Vamos a abordar eso también. Profetas como entonces el Bab Bahá'u'lláh, el Bab muere fusilado, 750 balazos en la plaza de Tabriz. Bahá'u'lláh vive el resto de su vida y muere en prisión. Fue exiliado de Persia, lo llevan a Bagdad, lo llevan a Constantinopla, lo llevan a Edirne y finalmente lo llevan a Acre, que en su tiempo era la peor cárcel del Imperio Otomano. Y no solamente lo llevan a él, lo llevan a él, a su familia entera, a sus hijos pequeñitos, a pie. Así que en invierno tuvieron que atravesar descalzos la nieve y estar sufriendo estas condiciones climáticas particulares de los países de Oriente Próximo. Entonces, ¿por qué consideramos profetas a estos últimos que no hicieron portentos? Me gusta responder con una frase que Bahá'u'lláh escribe en el Kitab Iran, el libro de la certeza, donde cita a Jesús. Y Bahá'u'lláh dice: por sus frutos los conoceréis. Citando las palabras que Jesús dice en Mateo capítulo 7, también les dice: por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno da buenos frutos. El árbol malo da malos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, hay una línea que todos los profetas comparten. Puede que no hayan hecho milagros. Los milagros no son importantes porque bien sabemos que en el caso de Moisés, los magos del faraón replicaban los mensajes de Moisés. Entonces, los milagros como que no son realmente una señal de la autenticidad de la profecía. Si nosotros nos ceñimos por el significado etimológico de la palabra profeta, o en el significado contextual de la palabra profeta, en hebreo la palabra es naví, que viene del verbo navá, que significa llevar, ¿sí? Entonces, naví es el que lleva el mensaje. Y profeta, que es una palabra que viene del griego profites, ¿sí? Que es pro, fitein. Pro es adelantado o antes,
Y fites es hablar o llevar algo. El que lleva antes o el que habla antes. Digo, un poquito más místico esto, el que habla antes que las cosas pasen. Y me encanta el concepto de Naví, porque significa el que lleva el mensaje. Entonces el punto no es el milagro, es el mensaje. Es el mensaje. El profeta es el que lleva el mensaje. Pero ¿qué mensaje lleva? ¿Qué mensaje lleva? Y un poquito respondiendo lo que Noretis pregunta. ¿Profetizas? Claro que tuvo que haber. Lo que pasa es que lastimosamente en estos contextos de los libros sagrados que nosotros leemos, fue un contexto machista, pero sin duda los jueces eran profetas también. Y tenemos eh, eh, varios ejemplos de mujeres, ¿sí? Débora, la juez, y era profetisa también. Tenemos a María, la hermana de Moisés, que era profetisa también, ¿cierto? Lastimosamente, con el devenir de los tiempos y el machismo, estas mujeres fueron dejadas a un lado. Pero si nos ponemos a pensar, la misma Virgen María era una profetisa. Y era una profetisa en todo su esplendor, porque cargó el mensaje hasta físicamente, 9 meses en su vientre. Qué mejor profetisa sino la Virgen María, por ejemplo. Y aparte, en otras culturas tenemos, por ejemplo, en el hinduismo a Mirabai, que era profetisa y era poetisa también, una gran devota de Krishna, ¿sí? Dentro de los contextos hinduistas también tenemos dioses encarnándose en mujeres para llevar mensajes. Solo que en nuestro hemisferio esos relatos no son tan conocidos, pero sí, sí existen y han jugado un papel importante. Aquí como un dato, y me callo después de esto porque este tema me gusta y me emociono y después hablo mucho, en el zoroastrianismo, ¿sí? Las mujeres jugaban y siguen jugando un papel preponderante. De hecho, mucho de la sociedad persa era matriarcal. Las mujeres iban a la guerra. Las mujeres tenían puestos litúrgicos y rituales como sacerdotisas, como asrabanis, que eran personas que estaban en el templo y atendían el fuego sagrado. Entonces, solamente que lastimosamente aquí en nuestro contexto de pronto más cristiano o más judeocristiano, se le da un lugar más pequeño a la mujer, que no debe ser así. Sí, precisamente estaba recordando otras de las que tú nombraste, porque a pesar de que no son nombradas, están allí. Y una tarea que han asumido las teólogas, las personas que hacen lectura de género, las feministas, las teólogas feministas, ha sido rescatar estas mujeres que no es que no estén, lo que pasa es que las leemos poquito, nadie nos dice, miren, acá, pues yo les cuento otras, ya Ali nos comentó algunas. Una viejita en el Nuevo Testamento, la profetisa Ana, que profetiza que ese niño que nació es el rey, es el Mesías, por ahí escondida, pero ahí está, y la llaman así, la profetisa Ana. Por otro lado, tenemos a la madre de los macabeos. En el libro de los macabeos van a encontrar una mujer con sus 7 hijos. Sí, son 7 hijos que no se arrodillan ante el Dios opresor. No nos arrodillamos y no nos arrodillamos. Y esta mujer ve morir a sus 7 hijos y los anima. Si tienes que dar tu vida por ser fiel a tus principios, da la vida, no importa. Y ella ve morir a sus 7 hijos y por último es asesinada a ella. Eso, ¿qué más portento? ¿Qué más portento que ese? Está Débora, están en el Nuevo Testamento encontramos a Febe, una diaconisa, servidora, está María Magdalena,
líder y fundadora de comunidades en el Nuevo Testamento. Lamentablemente el Nuevo Testamento no, los libros que quedan dentro del canon bíblico no la reconocen, sin embargo existe el Evangelio de María Magdalena dentro de los evangelios apócrifos. Y hay otro libro muy lindo que no quedó en la Biblia, que son los Hechos de Pablo y Tecla. En la Biblia solo quedó Pablo, pero el Pablo parece que andaba con una que se llamaba Tecla y que era una dura también, que caminaba, que viajaba, que anunciaba el Evangelio, que eran portadoras del mensaje. Entonces yo creo que esta pregunta nos da para mucho de darnos cuenta de cómo la mujer ha sido tan presente y tan importante en mantener estos mensajes, mensajes de luz, mensajes de esperanza. Como Ali nos dice, el profeta o la profetisa, finalmente lo que le da su legitimidad de profeta o profetisa es una vida fiel a ese mensaje. Lleva el mensaje, pero ella misma, él mismo es el mensaje. No es solo lo que habla, es cómo se comporta y cómo es fiel a lo que habla. Así es. Estaba, ahora que mencionabas esto, el profeta es el evangelio vivo. El profeta es evangelio vivo. Muchas gracias, Noretis. Muchísimas gracias. Así es. Lastimosamente, bueno, nuestra cultura no ha... Hemos avanzado, estamos avanzando a pasito lento, pero estamos avanzando. Estos espacios, el hecho de estar aquí y poder yo decir, estoy con una sacerdote ordenada, eso, wow, hace 2 siglos, eso era quizás inimaginable, ¿cierto? Pero está pasando ahora y eso es bueno, Dios es bueno. Y ahora que mencionabas también sobre las mujeres y sobre la vida del profeta, de las profetisas, pensaba en el Espíritu Santo. En el judaísmo, esto no es bíblico, en el judaísmo, el Espíritu Santo también es mencionado como la Shejina. La Shejina, que eso es un concepto rabínico. Shejina viene de Shohen, que es morar, el lugar de la morada, y es femenino. ¿Sí? Mismo que en hebreo, Espíritu Santo, se dice Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Y Ruach HaKodesh, la palabra Ruach, es femenina. Sí, o sea, la Shejina, desde el judaísmo y de lo que han enseñado los rabinos, la Shejina es la femineidad de Dios. Y ese era el sello de los profetas. Sí, el Espíritu Santo venía sobre los profetas y por eso era que podían profetizar. Eso era lo que los movía a andar. Entonces, no solamente las grandes profetisas o mujeres profetas que ha habido, sino también la esencia de de la profecía es femenina. Sí, el impulso de la profecía siempre ha sido la Espíritu Santo, que sería la traducción más adecuada. La palabra no es el Espíritu Santo, es la Espíritu Santo, porque es femenino. Ruach es femenino en hebreo. Ahora que también mencionábamos el ministerio del profeta como el que lleva el mensaje, yo pensaba, bueno, muchos no sabemos que somos profetas también nosotros, que tenemos ese mismo don de profecía y que tenemos ese mismo llamamiento a ser profetas. ¿Mm? Todos aquí, los que hemos sido bautizados en la Iglesia Católica, se nos hace la triple unción, la misma unción de Cristo, sacerdote, profeta y rey. ¿Mm? Y esa bendición que aunque nos la dan bebecitos, es de una vez un empujón espiritual a que estamos llamados a ser profetas. Y Pablo, por allá en una carta a los Corintios, si la memoria no me falla, dice, hablar en lenguas es bueno para el individuo porque edifica su espíritu, pero el que profetiza edifica a su comunidad. Entonces, cuando nosotros nos levantamos
y llevamos el mensaje, o cuando sentimos el llamado del Espíritu Santo para llevar ese mensaje y edificamos, nos convertimos en profetas. Y recordando el sermón de hace 2 domingos del obispo Hugo, cuando nos hablaba de que el que lleva el Evangelio también es profeta. ¿Cuántas veces hemos llevado el Evangelio sin darnos cuenta que nos estamos volviendo profetas en ese camino? Y no solamente me refiero al Evangelio como las escrituras, sino al mensaje de aliento, sin importar nuestro contexto religioso. De pronto yo llevé un mensaje de aliento desde el Corán, ahí yo era un profeta. O de pronto llevé un mensaje del Bhagavad Gita, allí también fui un profeta. Y es ese llamamiento que tenemos. Y para ser profeta, a veces no se necesita ni siquiera creer en Dios. O el mensaje no necesita ser religioso. Nosotros vemos a nuestros líderes sociales y no nos imaginamos, no los pensamos en ellos como profetas. Pero si nosotros ponemos a analizar, nos ponemos a pensar, bueno, y los comparamos con los profetas, no con esos profetas que hicieron milagros, sino con los profetas que llevaron mensajes, como Jonás, ¿sí? Como el Bab, como Bajaulá. Wow, encontramos bastantes similitudes en su vida. Se levantan en una sociedad corrupta, mm, muy similar a nuestros países. Se levantan por el bien de sus comunidades y denuncian la corrupción y el mal de los grandes estamentos de la sociedad, como la iglesia o la política. ¿No fue eso también lo que hicieron los profetas? ¿No fue eso lo que hizo Natán con David? ¿No fue eso lo que, no fue eso lo que hizo Samuel con Saúl? ¿No fue eso lo que hizo el Bab con el Shah y con los clérigos del Islam de su tiempo? Y también vemos, la vida de los profetas fue sufrimiento. ¿No sufren acaso también nuestros líderes sociales por el mensaje que proclaman? ¿No sufren acaso también nuestros líderes sociales martirio por defender los ideales que predican por el bien común? Indígenas asesinados, líderes afro asesinados por defender el bien de sus comunidades olvidadas. Y voy a retomar la palabra que dije al principio. El profeta es contracultural, porque dentro de una cultura de corrupción, una persona entonces que no sea corrupta, eso es contracultural. El profeta se levanta en contra de la corriente. Cuando, cuando personas de fe se levantan en contra de esos principios o de estas predicaciones que se han utilizado, malas interpretaciones bíblicas para suprimir, para atacar a las pequeñas comunidades, así como lo hicieron con las mujeres, cuando las mujeres eran ciudadanas de segunda clase. ¿Con qué lo justificaban? Con la Biblia en la mano. Cuando esclavizaron a los negros y con el apartheid, ¿cómo lo justificaban? Con la Biblia en la mano. Muy similar a lo que hacen todavía con los homosexuales, con las personas trans. Lo justifican el odio, la violencia con la Biblia en la mano. Y cuando se levantan personas de fe o personas sin fe, personas que creen en Dios o personas que no creen en Dios, y se levantan a denunciar estos atropellos, a denunciar el odio que siembran estas personas, nosotros no pensamos en ellos como profetas, pero es hora de que cambiemos nuestra visión y ver en ellos ese espíritu de profecía. Como lo decía el domingo, el establecimiento del reino de Dios no es un evento solamente espiritual. El establecimiento del reino de Dios permea las instancias políticas, las instancias económicas. Cuando nos levantamos y decimos, bueno, vamos a abrogar los extremos de pobreza y riqueza, como propone la fe Bahá'í, eso es contracultural, porque lo que queremos es que los ricos se queden con lo mucho que tienen, porque son poquitos ricos con la mayoría de riquezas del mundo, y que los pobres se queden siendo pobres, porque en la pobreza del pobre el rico se hace más rico. Eso es también profecía. El término profeta es un término amplio. Nosotros somos profetas.
Los líderes sociales son profetas. Y hemos encontrado también ejemplos de religiosos que han sido profetas de nuestro tiempo. Y Dios habla con ellos, Dios habla a través de ellos, Dios nos inspira a través de ellos y resucita nuestro espíritu a través de ellos. Que yo creo con toda mi fe, Dios es un Dios vivo y Dios todavía habla. Y nos habla a través de estos santos hombres y mujeres que han tomado ese llamado en nuestra sociedad. Sí, precisamente hace poco estuve haciendo una reflexión y estuve rastreando profetas actuales. Precisamente uno de los temas que están ahí en la lista de la ñapa es este, porque alguien preguntó, bueno, ¿y los profetas existen todavía? ¿Uno cómo hace para saber eso? Y precisamente preparando ese tema, pues que ya estamos aquí haciéndolo, viviéndolo, mm, estoy pensando no solamente en nuestros líderes y lideresas sociales, todos estos defensores y defensoras de los páramos, estoy pensando en Berta, la ambientalista que también fue asesinada, mm, está Jane Goodall, una mujer que ha entregado su vida a la defensa de los animales salvajes, especialmente ha hecho un trabajo grandísimo con el cuidado de los primates, el regreso de primates a sus tierras. Está Malala, esta líder jovencita, una chica joven con toda la fuerza para defender la dignidad de las niñas, la educación de las niñas en el mundo. Em, Esta otra mujer, el as bajo la manga, se me está. Rita Levi Montalcini, Premio Nobel de Medicina 1956. Murió hace poco, a sus 106 años, a sus 102 años publicó su último libro y era una mujer que su premio Nobel lo dedicó a la educación de las niñas en África. Esos son profetas, esos son personas que son parte del mensaje, llevan el mensaje, pero se comprometen con ese mensaje, su palabra, su presencia, su fuerza, ese es el mensaje. Y hay un movimiento muy lindo, es un movimiento liderado por esta chica Greta también, que es un movimiento, los niños y las niñas del mundo están saliendo a marchar pidiéndonos a los grandes, a los adultos, que por favor dejemos de emitir carbono, que por favor dejemos de usar plástico, que por favor dejemos de usar icopor, que por favor limitemos el uso de gaseosas, nos están pidiendo. Estos niños el año pasado pararon varias veces, estos niños pararon en Francia, en Alemania, en Europa, en Asia, los niños y las niñas salieron a los parques, a las plazas, a decirle a los adultos, por favor, no más explotación, no más daño de los ecosistemas. Yo creo que estos son los profetas de hoy. Y también cada uno de nosotros, ¿no? En la medida en que vamos llevando estos mensajes y en la medida en que somos consecuentes con este mensaje que estamos dando. Así es, sin duda. Son los profetas de nuestro tiempo. Y muchos de ellos terminan siendo también mártires. Terminan siendo mártires. Al final, de esto se trata todo estos discursos tan hermosos que se dan en los templos, o que damos aquí a través del internet, cuando hablamos de ese Dios, de esa divinidad buena y de la justicia divina y de la misericordia, se traducen en hechos concretos, se traducen en hechos concretos, en hechos del día a día. Y estoy mirando, pronto vamos a tener la solemnidad de todos los santos.
que va a ser un día muy especial también para Judith y para mí. Eh, eh, y ahorita pensaba en eso y digo, bueno, ahí también estamos incluidos los pecadores, los que no somos tan santos, porque la comunión de los santos no solamente incluye a los que ya se fueron, sino también a los que estamos luchando por nuestra santidad Ujú. en este valle de lágrimas, como dice la salve. Y es bonito tener esto en cuenta, porque ahorita con esta cuestión de la minga indígena por todo nuestro país aquí en Colombia, he visto comentarios tan horribles. Y por ahí vi un video de una señora insultando a uno de nuestros hermanos mayores, porque los indígenas son nuestros hermanos mayores. Ellos estaban aquí antes que nosotros y ellos saben mucho más estar en comunión con la tierra que nosotros. Y la forma en que los insultaba, yo decía como, wow, cuán ignorantes podemos ser los seres humanos. Mm, A veces estamos allí delante de Cristo, del Cristo vivo, que no tienen la misma cara con la barba y con los risitos de oro y con los ojos azules como lo vemos en los iconos y en las imágenes y en los vitrales de las iglesias, sino que es ese campesino o es ese indígena que va en la marcha denunciando la corrupción, denunciando los olvidados de la sociedad. Y al final, este es un mensaje que ha resonado desde hace miles de años, cuando Dios le dice al profeta que Él es el protector del huérfano y de la viuda, en un contexto eh, eh, judío de aquel entonces, cuando también Dios dice que Él es el que da herencia a la estéril, cuando la esterilidad era considerada una maldición de Dios, y Dios se declara él mismo como yo soy el que da herencia a la estéril, yo soy el que defiende al huérfano, yo soy el que defiende a la viuda. Dios es un Dios que defiende a ese que olvidamos, a ese que miramos por encima del hombro. Por eso en los salmos se escribe que Dios al que es altivo lo humilla y al que se humilla lo eleva y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Cuando uno habla de los príncipes de la iglesia, uno se imagina los cardenales, que son los príncipes de la iglesia, ¿no? Uno se imagina ese carmesí de sus sotanas y de sus vestimentas. Yo me imagino a los príncipes de la comunidad, que al final eso traduce a iglesia, los príncipes de la comunidad, los príncipes del pueblo. Me imagino a todos aquellos que se levantan por la justicia, a todos aquellos que se levantan por proteger los páramos, aquellos que se levantan a recordarle a los demás, oye, el uso de plástico contamina nuestra tierra, nuestro ambiente. ¿Y cuántas veces por no entender que ellos también son profetas, los despreciamos? O no, es que son muy unos bulliciosos, son exagerados, ¿no? Esa Greta diciendo que me han robado mi infancia, ¿qué va a saber esa niña si vive en Suecia? Y mm, no, quizá ella tiene mucho que enseñarnos y nosotros mucho que aprender de ellos. Tenemos que hacernos como niños para entrar al reino también. Entonces, esta es la reflexión, como saber escuchar también estos mensajes que de pronto no llevan Dios, pero que sin duda vienen de Dios. Porque no necesariamente tienen que decir Espíritu Santo, Jesucristo, Dios para que sea un profeta. Cuando esto nos abre los ojos a una nueva dimensión, para que seamos mejores personas, para que seamos mejores individuos, para que aprendamos a vivir en sociedad, en este kinder, como siempre nos dice Judith, esos son profetas. Y esa es la reflexión que les queríamos traer esta noche. muy, muy bonito, muy provocador. Y con esta reflexión me parece que esta tarea que también nos colocas de escuchar, porque así como a veces somos profetas, también somos receptores de las palabras proféticas de otros y de otras.
Y hoy tenemos un movimiento profético en Colombia, un movimiento profético que está recorriendo las calles, las carreteras de Colombia, que son nuestros indígenas, que salen desarmados con sus hijos, con sus hijas, con sus familias, con sus corotos, porque ¿quién de nosotros es capaz de hacer eso? Venirse, pasar todo el país con los poquitos corotos para pedir por la tierra, para pedir por la vida. Nos es un favor. Entonces, qué rico que nos pongamos en la tarea de escuchar, de quizá de ver qué están diciendo, qué están pidiendo, porque cuando uno entiende lo que están pidiendo, nos damos cuenta que nos están haciendo un favor, y no solamente a los colombianos, al mundo, porque es que la contaminación en un país, el aire no respeta las fronteras, el aire contaminado va de un país a otro, el mar contaminado va de un continente a otro. Entonces, yo creo que la tarea también es esa, ¿no? Cómo soy profeta yo, pero también cómo yo escucho, porque generalmente somos muy buenos para decirle a otros lo que tienen que hacer, pero somos muy malos y malas para escuchar cuando alguien nos está dando consejos y nos está haciendo caer en cuenta de nuestros errores. Entonces, quizá pensar en los profetas es también pensar cuando yo soy el destinatario de ese mensaje, cuando alguien me está dando ese mensaje, qué tan abierto estoy, qué tan abierta estoy para recibir los mensajes de los profetas y las profetas de hoy. Amén. Así es. Y quiero aquí traer me hiciste acordar de una reflexión del rabino Jacques Kukierkorn. Él dice, Dios es como una estación de radio, como una antena. Él va transmitiendo su mensaje. Y solo aquellos que sintonizan la frecuencia de esa antena pueden escuchar a Dios todavía hablando. Estos profetas de nuestro tiempo son esas emisoras que nosotros sintonizamos y si aprendemos a escuchar, que es el ejercicio de esta semana, podemos escuchar aún a Dios hablando. Entonces, con esta reflexión nos despedimos, no sin antes invitarles a las actividades que nos esperan en la semana. El fin de semana apenas comienza. El día de mañana a las 4 de la tarde vamos a tener el viaje del alma. Ahí todavía recorriendo la Doma del Buey a ver a dónde nos lleva el buey ahora. Y luego el domingo a las 10 de la mañana vamos a tener nuestra reunión dominical. Y el martes nos veremos nuevamente para nuestra lección humana, lección divina. Y se repetirá el banquete con todo y postre del viernes a las 5:30 la ñapa y a las 7 de la noche nuestra reunión devocional. Aquí nos dice Noretis, la tierra está clamando por esas voces, amados y amadas, la reivindicación de los pueblos hermanos mayores y nuestros hermanos menores, los animalitos. Así es, y lo dice Lufani, hacer silencio para escucharlo. Nos cuesta el camino del silencio, nos cuesta. Como ese camino del silencio que también nos enseñó Jesús en su pasión. Iba callado, enmudeció, dice la Biblia, delante de sus trasquiladores. Bueno, quedémonos con esta reflexión y esta semana hagamos silencio para escuchar a Dios. Nos vemos mañana. Feliz noche, feliz viernes. Chaito. Chao, gracias.